Bueno, pues vamos a dar paso a la primera mesa, porque además vamos con un poquito de retraso. La primera mesa, experiencias innovadoras, vamos a tener a Diana Chiral y a María Morán. Primero intervendrá Diana. Su presentación, Ocupados en la Escuela del Siglo XXI. Y bueno, voy a pasar a presentarla. Ella es orientadora educativa desde el año 2001, con más de 20 años y una amplia experiencia en el ámbito educativo. En 2021-2022 y 2022-2023 ha sido coordinadora territorial y especialista de ámbito motriz de la UEO de Castellón. Y desde septiembre del 2023 hasta la actualidad es directora del CEFIRE Territorial de Castellón. Después intervendrá María Morán y nos presentará la terapia ocupacional en la escuela infantil, clave para una educación inclusiva desde la primera infancia. Ella es diplomada en terapia ocupacional por la Universidad Miguel Hernández y cuenta con título especialista en terapia ocupacional aplicada al daño cerebral por la Universidad de Castilla-La Mancha y diplomada postítulo en intervenciones de terapia ocupacional en trastornos neuromotores y somatosensoriales por la Universidad de Chile. Cuenta con un máster de atención temprana y máster en neurociencia cognitiva y necesidades educativas específicas por la Universidad de Valencia. Tiene un amplio currículum formativo que he tenido que abreviar porque si no, bueno, podíamos estar aquí un ratito. Durante las 2 últimas décadas ha compaginado su labor como terapeuta ocupacional en el campo de la neurorehabilitación infantil y la salud mental con la actividad como docente en distintas organizaciones como la UNED o el CEFIRE. Actualmente es la terapeuta ocupacional del proyecto normal del Ayuntamiento de Valencia en el ciclo de educación infantil y además es compañera de la Junta del Colegio Oficial de Terapia Ocupacional de la Comunidad Valenciana y ostenta el cargo de vicepresidenta. O sea que sin más dilación doy la bienvenida a las 2 ponentes a las que agradezco que estén aquí con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias por ofrecer esta oportunidad para contar esta historia, que es una historia que todavía no tiene un final y tiene una larga trayectoria y un futuro prometedor, ¿vale? Para hacer este recorrido vamos a ver qué necesidades, qué es lo que vimos en los contextos educativos para poder llegar a pedir ayuda al colegio. ¿Vale? ¿Cómo nos ocupamos luego de la escuela, de aquellas circunstancias que estaban pasando y que queríamos solventar? ¿Y cómo reimaginamos la escuela del siglo XXI? No sé si... Vale. Os diré que soy orientadora educativa, como ya han dicho, y que me encanta y me apasiona lo que hago. Tengo 2 escuelas muy marcadas. Empecé por allá por el año 2001 con la famosa ley del 16 de julio del 2001, ¿vale? En el SPE de Almoradí, donde estuve 8 años en un centro. Cuando llegué a ese centro, al SPE, el director me dio un whisk y me dijo: «Ale, arrea al cole de Torrevieja y allí te hallarás y te encontrarás». Pues llegué y me encontré con un aula específica de aquella época que era de psíquicos, porque sabéis que entonces habían 4 tipologías de aulas específicas. Lo que al inicio era un aula específica, cuando me fui, resultó ser una aula específica virtual, donde los alumnos estaban escolarizados en sus aulas ordinarias prácticamente todo el día, iban pues, en horas puntuales a la aula específica a trabajar determinados aspectos. Eso ahora os suena, pero os estoy hablando del año 2021. Después hay un impasse que de 4 años que voy y vengo al SPE de Burriana, con 2 años de instituto, y luego ya me quedo a vivir en el SPE de Burriana, ¿vale? Y ahí tengo la suerte de conocer a una comunidad educativa fantástica, un equipo directivo pro inclusión cuando apenas se hablaba de inclusión, y es cuando empezamos a desarrollar todo un proyecto. Hay un recorrido, porque a lo mejor hay gente y compañeros que están aquí porque les interesa el tema de la terapia ocupacional en la escuela, pero esto no es un recorrido de hoy para mañana. Hay un recorrido de 11 años de trabajo, de luchas, de salvar palos en las ruedas, pero no de personas, sino del propio sistema, ¿vale? Y hay 2 periodos muy marcados. Un periodo que va desde el junio del 2013, cuando ya me quedo a vivir en Burriana, hasta el 2016 o 2017, cuando ya tenemos el proyecto, y luego la puesta en marcha de ese proyecto, que a priori era teórico, ideal y maravilloso, y luego nos encontramos cómo encajarlo en la realidad. Este primer proyecto que os digo, este primer periodo que os digo de los primeros años es el periodo de comienzo, de contextualización, de diagnóstico del contexto y de ideación de qué es lo que necesitamos y qué es lo que buscamos.
En los años 2013-2014 hay un incremento de alumnado. Bueno, os he de decir que el proyecto se implementa en el Colegio Baltasar Roy Villar de la localidad de Onda y en ese momento contaba con unos 340 alumnos y familias que estaban escolarizados allí. 18 unidades, 6 de infantil, 12 de primaria y teníamos los recursos de una APT a tiempo completo y media APT, que era la dirección, más una L. En esos años hay un incremento de escolarización de alumnado con necesidades educativas personales, porque no eran especiales, eran personales. Era alumnado muy vulnerable que requería de los recursos de PT, AL, educador y fisio. El colegio no tenía fisio, el colegio no tenía educador. Hubieron varias familias que ante esos recursos, ante la demanda de esos recursos y no se les podía dar desde el centro ordinario, porque la opción era escolarizarlos en un centro específico, llegaron a un acuerdo con la Administración para que ese servicio de fisio lo recibieran en formato SAAPE. ¿Os acordáis del SAAPE de aquella época? En que el centro comarcal que les correspondía estaba en Burriana y tenían los papis en horario no lectivo para el centro específico, eso es de 12:30 en adelante, tenían que coger a los niños de Onda, llevarlos a 22 kilómetros, realizar ese servicio y volver. Era un servicio más clínico y terapéutico que el que conocemos ahora de la fisioterapia escolar. ¿Vale? Pero en esa circunstancia yo quería un fisioterapeuta en mi cole sí o sí, quería un educador sí o sí y a los que me conocen saben que soy más casporra que ninguna y yo quería un fisio y un educador. Empiezo a mover el centro, a evaluar, a ver las necesidades que tenemos y descubro que hay 7 alumnos con necesidades educativas especiales en ese momento derivadas de discapacidad motriz y empezamos a idear qué podíamos hacer a este respecto, ¿vale? En ese momento empiezo a idear, a hablar con el claustro, con el equipo directivo, que era maravilloso y pro inclusión, y decidimos que nuestro centro quiere ser receptor de alumnado muy vulnerable que esté en riesgo de exclusión de la localidad, ¿vale? Que quieran aprender, sentir y ser dentro de nuestra localidad. No veíamos lógico que un alumnado de esa localidad tuviera que escolarizarse en un centro a 22 kilómetros o incluso en Villarreal a 15 kilómetros. Nuestro centro quería ser receptor de esas familias con cualquier condición de salud que tuvieran, nos daba igual, ¿vale? Y que estuvieran escolarizados en aulas ordinarias. No queríamos una aula específica, queríamos un centro ordinario. Así que este claustro, con fuerza y con brío, ¿vale? Soñamos que querían ser un centro inclusivo de referencia en la localidad y en nuestra comarca, donde todos los alumnos fueran escolarizados en las aulas ordinarias sin excepción, ¿vale? Y lo hicimos, vaya si lo hicimos. En junio de 2015, en contra de la Administración y con los reparos de la inspección, decidí hacer, con el aval del equipo directivo y con el apoyo de todo el claustro, hice un proyecto para solicitar a petición propia que fuéramos centro de escolarización preferente de alumnado con dificultades motrices, porque ello nos garantizaba unos recursos que a priori nuestros niños no tenían. Y la sorpresa fue cuando en octubre de 2015 salió un DOG como que éramos catalogados como centro. Esto nos posibilitó la dotación de ese recurso de fisioeducador. Los niños ya no tenían que desplazarse en formato SAAPE porque ya teníamos el fisio y el educador en el cole, y además podíamos acoger alumnado de la zona periférica o poblaciones colindantes que venían en lo que se llamaba en ambulatorio a recibir el fisio en nuestro centro. Pues sí, fuimos un centro de escolarización preferente, ¿vale? Y eso significaba que no éramos un centro de educación especial, que no teníamos una aula específica y que no era un CEIP al uso, porque recordad que esta modalidad del centro no era una modalidad, no correspondía con una modalidad de escolarización. Con lo cual yo sabía que necesitaba y quería un aula basal para poder dar atención al alumnado que teníamos. Pero cuando llamaba a Valencia me decían, entonces había lo que era Leopa en Castellón, que era el precursor de las UEOs, y cuando yo llamaba le decía, Carmina, yo quiero un aula basal, que sé que hay. Me dice, llama a Valencia y me decían, sí, Diana, tengo aquí 3 en stock en el almacén, pero no te puedo dar ninguna. Yo, ¿por qué? Porque no tienes niños de educación especial. Yo, que sí que los tengo, que los tenemos aquí, venid y lo veréis. No te puedo dar un aula basal porque no eres un centro específico. Llamábamos a la Dirección Territorial de Castellón, a Manolo, que es el que se encargaba de las becas de transporte y de comedor, me decía, quitarnos esos niños de Itaca porque no tenéis niños de educación especial. Yo, que sí que los tengo, que están escolarizados, no tenéis, y esos niños no tenían becas de educación especial por no estar escolarizados
en un centro de educación especial. En ocasiones la normativa y el sistema rígido nos ponía palos en las ruedas que no nos dejaba avanzar ni cumplir con los deseos que nosotros teníamos, que era atender a todo el alumnado en la igualdad de condiciones. Así nos convertimos en una comunidad educativa diversa, generosa en convivencia y luego muy poderosa para resolver retos. Nos empoderamos a tope para poder gestionar estos problemas que nos surgían el día a día. Era sin pensarlo ya nos salían las trabas. Yo era la persona más buscada en el centro. Si me hubieran pinchado las ruedas me lo hubiera creído, si me hubieran quemado la falla en Onda, que no hay fallas, también me lo hubiera creído, porque los tutores no sabían cómo abordar estas circunstancias de este alumnado tan vulnerable en las aulas. ¿Qué hacían? ¿Nos dedicamos a atender a ellos o al resto? La jefatura de estudios me quería matar porque los tutores querían apoyos, y ya no sabía cómo gestionar estos apoyos para que este alumnado tuviera apoyo continuo en el aula durante todo el día. Y aún me sorprende que la normativa actual, con todo el avance que hemos tenido, especifique que los horarios del personal de apoyo a la inclusión lo gestiona el equipo directivo, cuando tiene que ser un engranamiento brutal, no en función de las intensidades que se ponen en los informes, sino en las necesidades reales de funcionamiento y desempeño, ¿vale? Pero bueno, todo se andará poquito a poquito, ¿vale? Y luego el personal especializado me quería matar porque no sabía qué tenía que hacer, y con el alumnado que teníamos pues había una persona que tenía que cambiar pañales, mover carros, ¿vale? Imaginaos el panorama que teníamos en el centro. Pero bueno, empezamos a idear y en el papel maravilloso estuvimos gestionando un plan estratégico global que se llamó Ningú Fora, ¿vale? Eso fue en el curso 2015-2016. Lo ideamos, lo pensamos y lo plasmamos en un papel. En el curso 2016-2017, por fin, este plan llegó a implementarse y a tener un resultado en la práctica, ¿vale? Es un año de gestión, este segundo periodo son años de mucha gestión, de mucho movimiento y de mucho hacer y deshacer para llegar a donde estamos ahora, que eso lo contarán otros compañeros que están actualmente en el cole, ¿vale? Pero sí que os he de decir que el primer periodo, ¿vale? En este momento tenemos, no voy a leer el catálogo porque esto no es un catálogo de moda del Corte Inglés, pero sí que quiero que veáis que teníamos una veintena de alumnado con necesidades educativas personales, alumnado muy vulnerable, que con diferentes etiquetas, que teníamos que dar respuesta a sus necesidades personales, porque eran mucho más allá de educativas, eran vitales, eran de relación, eran de comunicación, ¿vale? Como veis, teníamos síndromes de Joubert, de Angelman, de West, de Rett. En el cole no éramos especialistas ni era un cole de educación especial, ¿vale? Éramos simples docentes que queríamos ser receptivos y vamos y fuimos receptivos, ¿vale? Lo que teníamos claro que es acogerlos, el acogimiento no era una opción. Nosotros queríamos darle respuesta al tema de la inclusión, ¿vale? Y en ese momento, por ser centro de escolarización preferente, viene una dotación de PAM, maravilloso. Pasamos de una PT y media a 2 PTs y medias, cuidado. Siendo una la dirección. Pasamos a tener 2 ALs, 2 educadoras, una fisio, una orientadora servidora que compartía 2 días en otro centro, un CRA de la localidad, que los compañeros están aquí porque también van a meterse en ese tema, y una trabajadora social que venía del SPE, de lo que era el Servicio Psicopedagógico Escolar, un día a la semana. A partir de aquí, ¿cómo nos las ingeniábamos y cómo dábamos respuesta a este alumnado? Pues bien, lo primero que sabíamos era que teníamos que modificar de cabo a rabo las estructuras, pero de organización, de coordinación, metodología, de participación y, sobre todo, cambiar mentalidades docentes, cambiar mentalidades de familias y cambiar mentalidades de lo que podíamos de la administración, ¿vale? Ese curso 16-17 sabíamos que teníamos que ocuparnos muy bien de la accesibilidad universal, que no es lo mismo que el diseño universal, ¿vale? De las adaptaciones del entorno, de la detección de necesidades del aula, que no del alumnado, para poder dar cabida a todos los recursos que necesitábamos para gestionar todas las necesidades personales. Necesitábamos una formación de claustro que no teníamos y que cada uno tenía unas carencias y unas necesidades. Necesitábamos unas comisiones de trabajo para poder gestionar todos estos recursos, para poder gestionar los informes, las programaciones personalizadas, y sabíamos que queríamos un taller de musicoterapia, un taller de estimulación basal y un taller de integración sensorial. Súper chulo y mega chulo, ¿verdad? Pues costó la vida en ello, ¿vale? Este Ningú Fora
empezamos a implementarlo en la práctica y empezamos a trastocarlo, la ideación que teníamos en el papel hasta lo que cuando nos enfrentamos a este potencial lo basamos en 7 pilares fundamentales y he resaltado 2 porque es los que vamos a comentar. Este Ningufora tenía como un pilar el currículum para la inclusión. Os estoy hablando del 2016, no había un decreto 104 del 2018 y esta terminología ya salía en este proyecto, ¿vale? Necesitamos una formación permanente de los docentes de calidad, un acompañamiento a la familia en todo el tema de becas, ayudas, subvenciones, sensibilización, el decirles que confiaran en nosotros porque íbamos a ser capaces de dar respuesta a estas necesidades, un trabajo colaborativo de unión perfecta entre el AMPA y el CEIP, ¿vale? Una búsqueda de financiación externa imperiosa porque las necesidades que teníamos de material no se podían registrar legalmente en un apunte contable desde Secretaría. Eran cosas que excedían de la Administración y no podíamos solicitarlas, ¿vale? Empezamos a participar ya en aquella época en los proyectos de innovación e investigación y sabíamos que necesitábamos una difusión del proyecto porque necesitábamos establecer sinergias y redes colaborativas con otros entornos, con otras comunidades, pero ya no educativas, sino comunidades autónomas, para ver lo que se estaba haciendo fuera, lo que estábamos haciendo nosotros, tener un espejo en el que mirarnos y ir mejorando. Así que este currículum para la inclusión, que os he dicho es uno de los pilares, se fundamentaba en la accesibilidad universal. Empezamos con la señalética del centro, más allá de pictografiar, eso no es señalética, ¿vale? Estamos hablando de accesibilidad cognitiva como tal. ¿Vale? Y la eliminación de barreras no solo en el propio centro, sino en los accesos y en los entornos. Esos niños necesitaban una persona desde el momento cero que bajaban del coche de sus papis hasta la entrada en clase, en los cambios de música, educación física, a la salida del patio, a la entrada. Imaginaros el engranaje que teníamos que tener con 2 educadoras, ¿vale? Nuestras estructuras de coordinación debían cambiar y en ese momento ya se creó la Comisión de Inclusión, ¿vale? Gestionada desde el Departamento de Orientación y teníamos un momento para reunirnos, concretamente 2 horas a la semana, donde hacíamos y deshacíamos las respuestas personalizadas a este alumnado, ¿vale? En esa época, al constituirnos como centro preferente, empiezo a gestionar y a coordinar un seminario permanente de fisios y orientadores de toda la provincia y de la comarca que abarcaba el SPE de Burriana, que estaba constituida por 6 centros preferentes y 5 centros de educación especial. Y empezamos a trabajar, gracias a los fisios, ¿vale?, con las formaciones de la CIF, con formaciones de escalas de participación en desempeño. Empezamos a hacer estas programaciones y estas valoraciones funcionales en base a la CIF, ¿vale? Y ahí, en esos momentos de la Comisión de Inclusión, era cuando gestionábamos y todos aportábamos. Participaba el equipo de inclusión, pero además participaban los tutores, que aportaban muchísima información a estas valoraciones. Necesitábamos espacios para participar y esos fueron la creación de talleres multiniveles y multitarea, los apadrinamientos, el bibliopatio, la aula PAC, las jornadas socioeducativas para dar difusión y nuevos espacios de aprendizaje. Yo quería, digo yo porque me casporré mucho en tener un aula de musicoterapia, de estimulación basal y de integración sensorial y ahí es donde entra el cole, ¿vale? En cuanto a la formación permanente de calidad, necesitábamos una formación más allá de la oferta formativa del CEFIRE, que era a nivel individual, y de la oferta como PAF, ¿vale? Contactamos desde el Departamento de Orientación con entidades colaboradoras que venían a coste cero a formarnos al claustro. Quincenalmente teníamos sesiones de formación a través de FEDER, la Asociación Española de Síndrome de Rett, AUCE, que es la Asociación de Huesos de Cristal, la Fundación Síndrome de Down de Castellón, MIRAM, Amigó, Asperger y el colegio oficial, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, pero eso vale. Cuando viene el colegio, que en concreto vienen María y Mar, una compañera que estaba entonces de Alicante, ¿vale?, nos abre un mundo a las actividades de la vida diaria, a las destrezas motoras, la diferencia en sensorialidad y conducta, a los perfiles sensoriales, a las adaptaciones del entorno, destrezas de ejecución. No es que nos hiciera ver la luz al final del túnel, es que nos iluminaron el túnel para llegar a la luz, ¿vale? Y sí o sí, yo le dije a María, quiero un terapeuta ocupacional en el cole. Y ella me conoce, ¿vale? Y sabe que lo íbamos a conseguir, tardar lo que tardara, ¿vale? En ese momento nos ponemos a gestionar entre el cole y ellos, a ver cómo lo podíamos hacer, gestar un proyecto, pero ¿qué pasaba? Que como siempre nos faltaba el dinerinchi. Ellos podían proporcionar a un terapeuta, pero ¿quién pagaba esto? ¿Vale?
Y entonces apareció en escena el Ayuntamiento de Onda en aquella época, que no digo que ahora no, ¿vale? Pero en aquella época lo digo porque se han jubilado ya, habían unos técnicos en educación fantásticos, maravillosos, sensibles a todo el tema de la educación, y que vinieron al colegio, vieron y creyeron. Y así es como salió, porque no hay nada más que voluntad y creer en un proyecto, ¿vale? Solo así pueden crearse los sueños que a veces pensamos que son inalcanzables. En ese momento empezamos también a trabajar. Se ha dicho muchas veces la palabra multidisciplinar aquí, ¿vale? Pero yo hablaré de interdisciplinar y transdisciplinar, ¿vale? Cuando hablamos de multidisciplinar, cada uno aporta su disciplina. Cuando hablamos de interdisciplinar, cada uno trabajamos para la disciplina. Pero cuando hablamos de transdisciplinar, si veis la fichita de cada uno de esos ninotitos, que diré, es de un color. Pero el color del que está centrado en la mesa es azul, es el niño, es un perfil único de funcionamiento. Y esa visión transdisciplinar, en la que todos trabajamos por lo mismo, es la que debe prevalecer. Ya no multi, eso ya está pasado. Vamos a trabajar transdisciplinarmente, estableciendo puentes entre las disciplinas, que es como se tratan las valoraciones funcionales de equipo, ¿vale? De esta forma, entre el colegio oficial y el ayuntamiento, nace el primer proyecto, Inclouset, ¿vale? A Triches. Era un proyecto innovador y pionero en la Comunidad Valenciana, no había ninguno en ese momento, ¿vale? Y se basaba en dar respuesta a las necesidades de integración sensorial del alumnado que teníamos escolarizado. El colegio oficial se volcó en cuanto a la formación, en el apoyo, en el asesoramiento, iban delante, al lado y detrás de nosotros, acompañándonos siempre. Pero teníamos un problema. ¿Cómo convencíamos a la administración para que entrara un agente externo que nos proporcionaba el colegio? Teníamos el dinero para pagar la nómina de ese terapeuta. ¿Cómo convencíamos a la administración para entrar un agente externo con el tema de responsabilidad civil, seguros? ¿Qué pasaba? Entonces se encendió la bombillita y empezamos a participar en el proyecto de innovación e inclusión educativa, el PIE. Hicimos el primer proyecto. Con esa forma, con el vistiplau de la administración, ese agente externo ya podía entrar en nuestro cole. El ayuntamiento ese primer año accedió a pagar 4 meses, bueno, empezamos a ocuparnos de la escuela, ¿vale? El ayuntamiento en ese año se comprometió a pagar la nómina de un terapeuta ocupacional que el cole nos proporcionaba y nos asesoraba durante 4 meses, a tiempo completo, ¿vale? Y durante el siguiente año se comprometió a 9 meses, ¿vale? Al siguiente año el ayuntamiento decidió cederlo a una empresa externa que continúa todavía con esa dinámica, pero el colegio siempre ha estado detrás y apoyándonos, ¿vale? Ese proyecto que se inició tenía 3 líneas de actuación. Una era la intervención, que ya era la dotación al centro del aula de integración sensorial, porque ese dinerito que nos faltaba para montar el aula, teníamos la nómina del terapeuta, teníamos el dinero para pagar la nómina, pero no teníamos el aula, con lo cual la dotación económica que gestiona el PIE era para montar el aula en sí. Entonces, ese proyecto, como digo, era para montar, en principio íbamos a montar el aula y hacer la valoración y elaboración de los perfiles sensoriales de todo el alumnado que teníamos escolarizado. Esto era muy peliagudo porque ese alumnado, en principio, iba a salir con un agente externo, ¿vale? Entonces, con vistiplau de la inspección, de la administración y a través del PIE y todos los formulismos, ¿vale? Decidimos unos criterios que era que ese alumnado tenía que tener un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, tener un informe facultativo del médico donde avalase esa discapacidad motriz o esas necesidades educativas y que llevara un ACIS no curricular bastante significativo, ¿vale? A partir de aquí, teniendo la población destinataria, empezamos pues, por lo más recurrente, que era atender a esta población. Pero también necesitábamos una parte de formación y asesoramiento, que era la segunda vía central de este proyecto, y era la adecuación del entorno y la formación y pautas al personal docente y no docente del CEI. Y por último, la parte divulgativa, que era charlas informativas ya en la localidad, en el centro y a otras comunidades educativas que nos solicitaban. Objetivos. Pues mirad, en aquella época no habían medidas de nivel 1, 2 y 3 porque estamos hablando del año 16, pero nosotros ya veíamos que teníamos 3 niveles y 3 escalones para intervenir. Unos eran dirigidos al CEIP en concreto y al entorno más próximo. Voy a ir lanzada porque vamos muy apretados de tiempo, ¿vale? Pero entre lo más importante, ¿vale? Aparte del aula de terapia ocupacional, los talleres de formación, ¿vale? Lo importante era diseñar esas estrategias de intervención que íbamos a gestionar desde la figura del terapeuta con las valoraciones funcionales
introducirlas en las líneas pedagógicas del centro. ¿Y esto cómo era? Pues subiéndolo al PEC, al PADIE, al PAM y al PAP, a todos los documentos de gestión pedagógica, para que se quedara línea pedagógica del centro, ¿vale? También la sensibilización, la ayuda del ayuntamiento y la colaboración en charlas con el ayuntamiento y con el CEFIRE, que nos llamaron para ir haciendo charlas en diferentes jornadas y congresos, ¿vale? Divulgar el proyecto o fomentar y promover en claustro esas buenas prácticas y esas actuaciones de éxito para mejorar la convivencia y el compromiso social hacia la inclusión. En un nivel 2, centrándonos ya en las aulas, necesitábamos diseñar aulas sensorialmente accesibles, analizar la diversidad del aula en función de baterías screening de terapia ocupacional, diseñar los programas personalizados de estos alumnos con respuestas fundamentadas en el DUA y revisar los materiales didácticos, ajustarlos y adecuarlos, ¿vale? Además de ampliar una perspectiva en cuanto a las tecnologías de la información para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Y por lo que pertoca al nivel 4, ¿vale? Esta atención directa se basaba en conocer el punto de partida de nuestro alumnado para establecer, a partir de pruebas estandarizadas, fomentar actitudes de ámbito de desarrollo social, trabajar los componentes sensoromotores, mejorar la capacidad funcional, potenciar su autonomía personal. Sois terapeutas y sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? En la atención directa. Vale, teníamos un sistema de evaluación, ¿vale? Hicimos unos indicadores, desde los objetivos sacamos indicadores y luego los indicadores de evaluación para comprobar que con una temporización de las actuaciones, cuando lo íbamos a hacer, y luego unos indicadores para comprobar resultados y poder ofrecer una memoria en base a resultados objetivos, mesurables, cuantificables y replicables. Así teníamos otro problema, teníamos 12 alumnos no verbales, ¿vale? Que necesitaban un sistema de comunicación alternativo y aumentativo un poco especial. En aquella época Sanidad no facilitaba los comunicadores con la mirada. Entonces, en esta búsqueda de financiación externa, contactamos con la Asociación Española de Síndrome de Rett, porque teníamos a las dos primeras niñas no, era la primera vez que 2 niñas con síndrome de Rett se escolarizaban en un centro ordinario en la Comunidad Valenciana. Ellas estaban asociadas a la asociación y a través de ellos nos empezaron a dar también formación y a partir de ahí nos contactaron con Capacitas. Uno no puede elegir un sistema alternativo de comunicación, porque está de moda, porque no, tiene que ver la idoneidad del usuario. Entonces cogimos con la vistiplau de las familias, cogimos a los niños, los llevamos y al final resultó que 7 de los alumnos eran susceptibles de utilizar un comunicador con la mirada. A través de una financiación, de una subvención de la Caixa, de Onda, conseguimos tener un Irisbon en el cole y empezamos a funcionar con este tipo de comunicadores que nos dieron formación y soporte técnico, ¿vale? No sé si voy adelantada. Sí, okay. Vale. Luego llegamos al último periodo, ¿vale? Donde el primer proyecto Estem Ocupats finaliza y seguimos con el segundo proyecto de PIE, que es Seguim Ocupats. A partir de aquí el ayuntamiento se compromete a un terapeuta ocupacional a tiempo completo ya durante todo el año y me pide hacer un proyecto de localidad por fases para que todos los centros de la localidad tuvieran terapeuta ocupacional. Y es así como en el curso siguiente presentamos el proyecto y el ayuntamiento empezó a hacer el plan local de intervención. Y a día de hoy hay 2 centros de la localidad que tienen terapeuta ocupacional a tiempo completo. Yo, si fuera orientador de los demás centros de la localidad, pelearía a muerte por el terapeuta, porque está escrito en los papeles y porque el ayuntamiento se comprometió, ¿vale? Y esta es una historia que no tiene final. De hecho, hace un mes se lo llamé a María y le dije, María, porque hay muchos compañeros orientadores que me han llamado, Diana, ayúdanos, no sé qué, y los he puesto en contacto con el cole. Y hace un mes me llamó un compañero de Ribarroja, Javier Domènech, me dijo, Diana, para el curso 2025-2026, el colegio de Ribarroja va a tener un terapeuta financiado por el ayuntamiento. Y pues os digo que es una historia sin final. Hay otros compañeros que han venido aquí por el mismo motivo y pedid que se os dará, ¿vale? Así que, ¿cómo llegamos a esta escuela de hoy? ¿Qué es lo que queremos para la escuela de hoy? ¿Vale? Pues resulta que necesitamos un paradigma urgentemente, ¿vale? El que tenemos
está desfasado. Lo de la inclusión, nosotros a lo mejor parece una novedad, una trayectoria, un proceso, pero es que la inclusión viene de muy lejos y ya es hora de cambiar. Yo me he puesto las gafas azules, las amarillas, las de colorinchis y las rosas. Ya está bien de cambio de mirada, movamos, movimiento, acción. Es que si desde una posición contemplativa y de Illuminati no vamos a hacer nada, movimiento, ¿vale? Así, los pilares fundamentales de la escuela que queremos para el siglo XXI tiene que ser la educación permanente, que no es la misma que la educación para la vida. Una viene de una posición de mediados del siglo XX y la otra de principios del XXI, ¿vale? Y una está enfocada en valores humanísticos de derechos humanos, la otra está enfocada a dotar de competencias profesionales a las personas para que puedan atender a los desafíos del siglo XXI. En la conjunción de las dos está la respuesta, ¿vale? Necesitamos también un enfoque competencial de la educación. Perdonad que yo he ido a saco, ¿vale? No las voy a mirar porque vamos muy rápidos de tiempo, ¿vale? Necesitamos una educación que no se pueda googlear, ¿vale? Y eso es en base al modelo competencial. Es aquello de dame un pez y comeré un día, enséñame a pescar y comeré todos los días. Pues mirad, el modelo competencial ni siquiera da peces, no te enseña a pescar. Lo que te hace es enseñar a construir cañas con lo primero que pilles a mano para pescar en cualquier río, en cualquier mar o en cualquier contexto hostil. Ese es el modelo competencial, ¿vale? Sabemos que el futuro de la humanidad está en riesgo, que es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo, ¿vale? Y que tenemos que vivir o garantizar que las generaciones futuras vivan en un mundo de derechos humanos, que es un derecho como la inclusión, ¿vale? Estos desafíos de la humanidad simplemente tratan de crear modos de vida sostenible, ¿vale? Y para ello, estos 10 desafíos de la humanidad se operativizaron en 17 ODS. El nuestro, el de la educación, es el 4. Pero si veis alrededor del circulito, hay 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ¿vale? Eso es más allá de garantizar una educación inclusiva y equitativa. Esos numeritos suponen operativizar lo que es becas, aumento de becas, aumentar la formación de los docentes, que es garantizar que todo el mundo acabe las etapas de educación primaria y secundaria, es garantizar una atención primaria y una educación infantil. Es muchas más cosas, ¿vale?, que garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad. La educación inclusiva no es un paradigma, porque es una base fundamental sobre la que articular teorías, ¿vale? Pero es mucho más, es una condición sine qua non de la educación, o es inclusiva o no lo es, y porque es un derecho humano fundamental y universal, ¿vale? Os diría todas las cualidades como derecho humano elemental, ¿vale? Pero las sabéis. Y implica un proceso, aborda toda la diversidad del alumnado y por ello es responsabilidad de las administraciones y todo el sistema tiene que garantizar la educación de todo el alumnado. Es un derecho humano elemental y por eso obliga a las autoridades. Y es un modelo que propone cambios estructurales en todo el sistema universal. Dejemos de mirar las gafas y empecemos a modificar estructuras internas, ¿vale? Pero generalmente cuando hablamos de inclusión nos remitimos a las necesidades educativas de apoyo educativo, las necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? Eso no es educación inclusiva. La educación inclusiva es preventiva frente a la inclusión educativa, que es correctiva. La educación inclusiva evita las formas de exclusión, cuando la inclusión educativa busca solucionar los problemas que ya están. La educación inclusiva a lo grande busca prevenir las barreras de alta probabilidad. Con la inclusión educativa, que es cuando ponemos medidas de nivel 1, 2, 3 y 4, eliminamos o minimizamos los efectos de las barreras de alta probabilidad. La educación inclusiva se basa en el diseño universal, mientras que la otra, la inclusión educativa, el concepto reducido, requiere de ajustes muchas veces significativos, que es cuando entramos en las medidas de nivel 4, ¿vale? Ante esto, tenemos unos desafíos del siglo XXI que la UNESCO nos ha dado un mandato y que tenemos que cubrir con la Agenda 2030, y para ello tenemos la LOMLOE. Pues mirad, hay que cambiar de paradigma sí o sí, ¿vale? ¿Queremos realmente un cambio? Cuando hablamos de cambio y de transformación, si leemos en el diccionario de la lengua, cambio y transformación significan acción y efecto de cambiar. Estos cambios muchas veces pueden ser o positivos o negativos, o quedarse en el limbo. Lo que buscamos es atender buenas prácticas de actuaciones de éxito, y para eso hemos de dar voz a los docentes y a los ponentes, a las experiencias prácticas que se dan en el aula, para que podamos hacer una innovación. Esta es intencional. Puede ser por un docente o por un grupo y puede quedarse aislada, pero cuando se gestiona desde los documentos de gestión pedagógica que os he dicho y de la línea pedagógica de un centro, es un proceso planificado y sistemático. Entonces producimos una mejora
que es de centro educativo, que busca la calidad y modifica el centro y la praxis. Solo en ese caso los poderes políticos dicen, ¡oh, maravilla! Vamos a atender estas mejoras. Y entonces se produce la reforma, que es una reforma del sistema educativo o global o parcial, interviene en la política educativa y la intención es perdurar, ¿vale? Gestionando normativa de orden superior. Aquí hago un llamamiento a los que tienen que hacer, porque se supone que son los que saben, ¿vale? Porque evidentemente hay un sesgo, si uno se ha mirado los mandatos de la UNESCO y la LOMLOE, con la normativa actual que tenemos en la Comunidad Valenciana. Más que nada porque son años posteriores, con lo cual tendremos que espabilar y reformular. A veces los papelinchis que hacen los políticos no están son muy ideales y luego no están centrados en la tierra, ¿vale? Así que tengamos una mirada de dron, miremos a ver lo que necesitan las escuelas, pero dentro de un mundo globalizado, digitalizado y con los desafíos que tenemos ahora en las escuelas del siglo XXI. No voy a poner el vídeo porque va María a tope. Perdón. ¿Tenéis idea de vuestra escuela para el siglo XXI? Empezar a pensar porque sois corresponsables de este paradigma nuevo que tenemos que crear, ¿vale? Y muchas gracias por soñar conmigo y por aguantar. Muchas gracias, Diana, porque bueno, el recorrido que ha hecho Diana por los desafíos, ¿no?, en la escuela 21 del siglo XXI, yo creo que era necesaria y además bueno, nos ha dejado claro que no basta solo con buenas intenciones para cambiar la escuela y hacerla mucho más inclusiva, sino que necesitamos realmente hacer cambios reales a nivel político, a nivel de equipos educativos y que necesitamos recursos y apoyos. Y mi presentación va un poco en esta línea, ¿no?, de hablar de esos apoyos que ya están empezando a abrirse camino en nuestras escuelas. Y me gustaría que reflexionemos sobre esta etapa fundamental. Diana ha hablado de la escuela en general, pero a mí me gustaría que ahora en estos minutitos, que creo que tengo 10, 15 minutitos, así que voy a ir rápido, que nos centráramos más en la etapa infantil, ¿no?, en la primera etapa, que no tenemos que esperar a que estén en primaria para que realmente hagamos una escuela inclusiva. La escuela inclusiva se tiene que hacer desde el inicio y el inicio es desde las escuelas infantiles, las escoletas. Yo os iré diciendo cuándo vamos a pasar, porque si no, esto va a ser una locura. Estaba aún en la primera. Bueno, quería, un inciso. Yo quiero dar gracias al colegio por darme la oportunidad de disfrutar de este proyecto, ¿no?, de involucrarme en este proyecto, porque está siendo muy duro, está siendo un camino largo, pero muy emocionante. Y como camino largo, ahora ya está, pues bueno, esto, lo que decía Diana, no surge de una manera esporádica, sino que vamos haciendo camino y vamos haciendo trabajo desde hace más de 10 años, ¿no? El Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana ha trabajado de forma constante para impulsar el reconocimiento y la integración de la figura del terapeuta ocupacional en el entorno escolar. Y ahora estamos viendo como un poco el fruto de todas estas actuaciones. Hemos hecho muchísimas actuaciones, no me voy a parar, pero bueno, hemos colaborado en la elaboración de proyectos con escuelas, con ayuntamientos, con otras entidades. Hemos hecho charlas informativas y formativas dirigidas a profesionales, dirigidas a familias, dirigidas a la comunidad educativa en general. Hemos hecho asesoramientos técnicos y profesionales pues, bueno, a los que nos lo han solicitado, y también hemos participado de forma muy activa en las jornadas, en congresos, en estos espacios donde nos dan la oportunidad de defender el papel clave del terapeuta ocupacional dentro de los entornos. Y bueno, esto pues es lo que os decía, iba siempre dirigido a hacer visible y reconocer la figura del terapeuta ocupacional. Y la anterior, no, yo sigo diciendo, María Jesús, por favor, es que si no, vale.
Todo este trabajo, pues bueno, ya nos lo ha adelantado en la mesa inaugural, ¿no? Pero hemos tenido la suerte, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, de formar parte de esos 12 proyectos que forman parte del proyecto Normal del Ayuntamiento de Valencia. Es un proyecto que está organizado y financiado por el Ayuntamiento, y consiste en promover la inclusión de todas las personas en la sociedad. Al colegio pues nos ha permitido tener la posibilidad de incorporarnos en escuelas infantiles son 5 escuelas infantiles y 3 escuelas municipales, y hemos estado en la etapa infantil desde los 0 hasta los 6 años. Y pasamos. ¿Y por qué es tan importante hablar también, que cambiemos un poquito de foco y que hablemos también de la inclusión desde la escuela infantil? Pues porque, como os decía, en la primera infancia, desde los 0 hasta los 6 años, es ese periodo de desarrollo motor, cognitivo, social, pero el periodo de desarrollo más acelerado, ¿verdad? Es donde yo cuando he entrado a las aulas al inicio del curso en las escoletas, habían aulas que los niños apenas se relacionaban con el entorno, apenas se movían, apenas se desplazaban, y hemos finalizado el curso y estos niños ya salen andando, te salen diciendo incluso alguna palabra, ¿no? El cambio es impresionante de cuando empiezan el curso a cuando lo acaben. Aquí, en estos entornos, los desafíos no siempre son visibles. Además, tenemos la concepción de, no participa de forma adecuada en las actividades, pero bueno, es madurativo, o bueno, es que... Claro, viene de otra cultura, tiene otro idioma. No, a veces esos desafíos en la participación, esos desafíos en el desarrollo, están un poco como invisibles, y son aquí precisamente donde las intervenciones estas preventivas y universales que nos hablaba Diana son las más efectivas, y tenemos que tenerlo claro. La educación inclusiva, por eso la educación inclusiva no empieza cuando tenemos un diagnóstico o cuando tenemos ya la etiqueta. La educación inclusiva empieza creando esos entornos, esas metodologías, creando esos apoyos desde el inicio para favorecer que todos nuestros alumnos y nuestras alumnas participen en las rutinas cotidianas que tiene la escuela. Y en la escuela infantil, cualquier actividad, cualquier tarea que se haga es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? No la podemos desperdiciar. Si me pasas ahora, ¿qué aportamos nosotros ha cambiado todo. ¿Qué aportamos nosotros en este contexto? Pues bueno, la terapia ocupacional es que entiende que el desarrollo es el resultado de una interacción entre... Está claro que las capacidades del niño y de la niña, pero también de la tarea y del contexto. Por tanto, esa interrelación va a hacer que nos desarrollemos de una manera o de otra. A mí me resulta como muy fácil, ¿no? Un ejemplo muy fácil es, estamos en la escoleta preparando una actividad, como ahora todo es manipulativo y todo es sensorial, hemos preparado una actividad chulísima de pintura, con las manos, tal, y nuestro niño tocar la pintura es desagradable, la evita, se aparta, está perdiendo oportunidades de aprendizaje, está perdiendo ese momento de aprendizaje. Y algo tan sencillo como observar al niño desde otra mirada y decirle a la educadora, dale un pincel, no pasa nada. O sea, dale un pincel, es genial que toquen las manos, sí, pero para este niño, no. Entonces, veamos cuáles son las necesidades de nuestros niños dentro de las aulas. Pasamos los objetivos así como muy generales. Ahora veremos cómo hemos articulado el proyecto, ¿vale? Pero con líneas muy generales, los objetivos son detectar de manera muy temprana esos desafíos en el desarrollo. Pues bueno, vamos a identificar si un niño evita, si un niño se está relacionando de una manera que no es del todo efectiva
con el entorno. Observemos esas cosas y démosle ¿no? como la explicación de por qué está ocurriendo eso. Una vez lo vemos, adaptamos el entorno, pero no solo para ese niño, sino para favorecer la participación plena de todos los alumnos que tengamos. Es lo que decíamos, ¿no? No adaptamos para uno, sino adaptamos para que todos lo puedan hacer. Asesoramos a los educadores, a familias, a maestras, pero siempre con un enfoque muy práctico y con un enfoque dirigido a ese alumno en concreto. Las intervenciones que nosotros hagamos en el entorno escolar, y si damos pautas en la familia, son siempre basadas en la rutina, son siempre basadas en la funcionalidad que hablaba Diana. Es importante que nosotros hagamos ese cambio en las escuelas, tenemos que hacer esa valoración funcional y tenemos que basar nuestras intervenciones en esas rutinas del día a día, pero siempre respetando los ritmos y las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Todo esto siempre orientado a fomentar la autonomía y realmente a que se desarrollen esas habilidades funcionales desde las edades tempranas conforme lo tienen que ir adquiriendo y no pensando que es madurativo, que ya lo hará, que es un niño más tímido, es que es el primer año que está escolarizado, ¿no? Cuidado con que se nos quedan invisibles o ocultas por otras razones. Pasamos. Entonces nosotros lo que hicimos en el proyecto fue articular todo esto desde 3 dimensiones. Pasamos, la primera dimensión, que es la dimensión teórica metodológica, constituye el pilar fundamental que sustenta nuestras intervenciones. Lo que yo haga en el entorno escolar no es porque yo soy súper creativa, porque he tenido la mega idea de ponerle una gomita a un lápiz para que pueda escribir mejor. No, o sea, no somos tan creativas. Nuestras intervenciones están basadas en la evidencia y están alineados con los principios de la educación inclusiva, ¿vale? O sea, todo esto tiene que estar recogido en este marco. Por tanto, esta dimensión nos va a ayudar a juntar lo que es el marco teórico con los métodos de trabajo y nuestras herramientas, que las herramientas son estandarizadas, son adaptadas a la población en la que trabajamos. Cuando nosotros valoramos funcionalidad, que es lo que decía Ima, vale, podemos ver que yo me pongo la chaqueta y tal, pero un terapeuta ocupacional valora la funcionalidad desde el aspecto del desempeño, de las habilidades motoras, de las habilidades cognitivas, del entorno. Esa valoración sola la puede hacer el terapeuta ocupacional y aporta muchísimo al equipo porque cada uno va a dar su visión en cuanto a su tarea, ¿no? Pero nosotros es cómo se desempeña y cómo se relaciona con el entorno. Entonces, pues bueno, que sepáis que nuestras funciones están recogidas en un marco teórico, son basadas en la evidencia y que no son genialidades nuestras. Si pasamos, ¿qué componentes claves tenemos en cuenta en esta dimensión? Pues bueno, es cómo nosotros identificamos los desafíos en el desarrollo. Es lo que os decía, evaluamos y observamos de manera sistemática el entorno natural. No solo nos quedamos en el aula, es importante ver cómo bajan del autobús, llegan hasta el aula, se mueven en el patio, cómo comen, luego qué hacen después del menchador, ¿no? Esos momentos son partes también del día a día de las escuelas. Se detecta de manera temprana, como os decía, aspectos como la regulación emocional, las habilidades motoras, procesamiento sensorial, la autonomía, la interacción social y la participación en grupo. O sea, en realidad es una valoración desde una perspectiva funcional que os decía, ¿no? Priorizando las potencialidades y las necesidades en relación a la participación en las actividades cotidianas del día a día y no solo quedándonos con el diagnóstico o quedándonos solo con el déficit. Esto es muy importante. Pasamos.
El segundo componente a resaltar es la detección de las barreras para la participación. Analizar el entorno no es analizar solo si tenemos una rampa o tenemos el ascensor, ¿no? Las barreras van mucho más allá. Una barrera puede ser el propio ritmo del aula con los horarios. Lo que toca, o sea, ¿no? A veces está todo tan estructurado que esos ritmos pueden llegar a ser una barrera. Eso serían unas barreras organizativas y que tenemos que tener en cuenta. También las barreras actitudinales. Está claro que en muchos centros hay falta de recursos, pero también en aquellos alumnos que, no sé, a mí se me están ocurriendo casos de alumnos con alteraciones graves de conducta, que al final la actitud de los profesores es ya no puedo más, porque bueno, es todo parte de la situación, ¿no? De cuando valoramos la situación. Con este niño ya no podemos hacer nada más, lo hemos probado todo. Bueno, yo siempre pienso que siempre, o sea, analizando bien las barreras, siempre detectamos cosas donde podemos hacer cambios y donde podemos mejorar nuestra actitud hacia este tipo de alumnado y la verdad es que haciendo estos cambios aparecen cosas muy chulas. Y en general evaluamos el entorno, pero también evaluamos las actividades y las propuestas educativas, ¿no? Analizando la adecuación a toda la diversidad del alumnado. Aquí es súper importante el DUA y por eso lo hemos puesto en otra dimensión. El tercer componente a destacar sería la orientación a docentes y especialistas desde ese enfoque basado en la evidencia que os decía. Es importante dar un asesoramiento continuado que no solo se centre en los casos, sino que sea parte de la cultura del centro. Para mí este curso, o sea, pensad que tenía 8 centros diferentes, entonces sí que es verdad que llegar a este objetivo ha sido como muy complicado o sea, nos hemos centrado al principio mucho en el caso en concreto y dar la formación o la información de una forma de capacitación al maestro o a los educadores que tenían ese caso en concreto, pero es importante que pudiésemos llegar a que ese asesoramiento fuera parte de la cultura del centro. Luego, provisionar de estrategias prácticas y ajustadas a la realidad del aula, porque el librito de recetas no está. O sea, podemos dar pues consejos o podemos dar propuestas de manera muy general, pero es verdad que nos tenemos que centrar en cuál es la realidad de esa aula en concreto. Porque como en casa, ¿no? Cada casa es un mundo, pues cada aula también lo es y nos tenemos que adaptar a esa aula. Hay que adaptar las actividades y el material que hay en esa aula, reorganizar entornos si es necesario, incorporar aquellos apoyos naturales y universales desde el inicio de las propuestas educativas. O sea, si vamos, es lo que decíamos, ¿no? De construir el edificio desde el principio, pues es muy importante elaborar esas propuestas educativas desde el inicio, incorporando esos apoyos naturales. Las metodologías deben ser inclusivas y accesibles y es muy, muy, muy importante lo que decíamos, el trabajo colaborativo, el trabajo transdisciplinar, interdisciplinar he puesto yo porque no me atrevo a decir transdisciplinar porque eso es como pasar, sí, es muy, muy, muy es un sueño, es muy complicado, pero bueno, hay que ir caminando hacia ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquellos colegios donde se puede trabajar de forma muy coordinada con la orientadora, los educadores, el equipo de especialistas y trabajar desde el inicio, desde la base, es muy importante. Luego el acompañamiento a las familias. Claro, yo vengo de un mundo mucho
más clínico, pero es verdad que no podemos cuestionar el papel tan importante que tiene la familia en el desarrollo de los niños. Y en la escuela yo creo que eso no lo tenemos que perder. Y bueno, durante este curso se ha intentado contar mucho con la familia, hacer tutorías, hacer reuniones con las familias también para capacitarlas, para ayudarles en este proceso de crianza, bueno, más que ayudarles, acompañarles en este proceso. Es en el momento en que explicamos desde otra mirada, sin justificaciones y sin crítica, ¿no? Le explicamos cómo es tu hijo o tu hija y qué podemos hacer para que realmente esté más tranquilo, pueda aprender mejor. Es genial, porque muchas veces los papás tampoco tienen la respuesta y no saben por qué su hijo se está comportando de esa manera, no sabe por qué su hijo tiene rabietas continuamente. Sobre todo en la etapa infantil, en la de las escoletas, nos estamos encontrando con efectos reales del abuso de las tablets, cómo eso está afectando al desarrollo del lenguaje, al desarrollo, las tablets y las nuevas tecnologías, cómo afecta al desarrollo del lenguaje. Es increíble, ¿no? Y entonces, pues un poco lo oyen los papás, de no es bueno el uso de las nuevas tecnologías, tal, pero cuando nos ponemos en la realidad y decimos, no, es que esto está afectando de esta manera con tu hijo y deberíamos de cambiar y proporcionarle también en el hogar, en el domicilio, un entorno que sea como mucho más enriquecedor a nivel de movimiento, de juego libre, etcétera. Los cambios que se observan en los niños, luego también en la escuela, son muy importantes, pero también estamos viendo como muchos problemas de alimentación, de selectividad alimentaria, y que o lo trabajamos también en el entorno familiar o es imposible trabajarlo solo en el menjador de la escoleta, ¿no? Hay como muchos aspectos del desarrollo que necesitamos la colaboración real de las familias para poder abordar estas dificultades y estos desafíos en el desarrollo. La otra dimensión, acordaros que os decía 3, la otra dimensión es la didáctica curricular, y aquí es donde el trabajo del terapeuta se integra directamente en la vida y en la planificación educativa. ¿Y qué significa esto? Pues que significa que no solo... Sí, está bien. Significa que no solo intervenimos cuando hay una dificultad, lo que os decía, una dificultad detectada, sino que colaboramos de forma preventiva y colaboramos de forma proactiva en la manera en la que se diseñan desde el inicio las propuestas de aprendizaje. Aunque nosotros estamos en la etapa de infantil, de 0 a 6, sí que es verdad que en uno de los colegios a los que acudimos, en primaria tienen como muchas dificultades de aprendizaje, y fue bonito ver cómo con una actividad que se preparó multinivel fueron capaces de participar todos los alumnos, y es algo que no estamos acostumbrados aún a ver en las aulas. Y es como, estamos hablando del DUA, estamos hablando de escuelas inclusivas, pero luego las prácticas continúan siendo como muy arcaicas, no sé cómo decirlo, ¿no? Tenemos también que ayudar al cambio en la escuela, por eso os decía que es importante que esos cambios sean parte de la cultura de la escuela. ¿Vale? Cambiamos de diapositiva. Aquí los componentes claves, como os decía, son la adaptación de la programación a las necesidades individuales, integrar el DUA en la planificación diaria, que esa actividad que nosotros programamos no sea una cosa esporádica, sino que sea nuestra manera de funcionar dentro de las aulas. Es importante colaborar en la elaboración y el seguimiento de los planes individuales también de apoyo del alumnado,
y sobre todo la promoción de los entornos y las propuestas accesibles para favorecer la participación real de todo nuestro alumnado. Pasamos. La tercera patita, la tercera dimensión del proyecto sería la accesibilidad integral y los ajustes razonables, que también nos ha comentado Diana. Y aquí, pues, bueno, realmente es fundamental, si nosotros queremos garantizar la participación de todos los niños y las niñas, es importante que pongamos también la mirada en esa accesibilidad física, cognitiva y sensorial que os hablaba anteriormente. Y en los ajustes razonables a mí me gustaría poner aquí el foco, porque los terapeutas ocupacionales somos los que valoramos la funcionalidad del alumno y prescribimos esos productos de apoyo. O sea, cosas como lo que os decía, las adaptaciones para la escritura, cómo tenemos nuestra postura para poder manipular los engrosadores en el comedor, un vaso con escotadura para poder beber. O sea, hay 40.000 adaptaciones que entramos en los coles y estamos viendo que se están utilizando y que se utilizan. Pues voy a probar esto y ya está, y voy a ver cómo va, porque lo he visto en un vídeo de Instagram. Cuidado, que nosotros hacemos una valoración de la funcionalidad y prescribimos esos productos de apoyo para garantizar realmente que sean los que necesita el alumno, ¿vale? Pasamos de diapo. Y esto es un poco lo que ha supuesto el proyecto normal para nosotros. Ha sido un ejemplo real de cómo la terapia ocupacional sí puede estar de forma integrada, de forma estructural en el sistema educativo. Hemos visto, o sea, yo ahora que al final de curso me he despedido de los coles y de las escoletas, era como, por favor, el año que viene volved, porque se ha demostrado que somos una figura imprescindible para garantizar el derecho a la participación de todo el alumnado. Es necesario tener ese respaldo institucional. Como veis, pues bueno, nos está costando mucho las leyes, o sea, hacen proyectos y luego tienen palos en las ruedas para que realmente puedan estar. Las funciones están un poco como en el aire, son funciones que se están llevando a cabo porque son realidades, necesidades del alumnado que ya está viviendo en las escuelas. Entonces, pues bueno, pedimos un poquito el respaldo institucional y realmente ha sido una experiencia transformadora, ha sido por ambas partes, ¿no? Tanto para el colegio como también para las escuelas. Así que, nada, con la esperanza de que proyectos como el Normal se vayan haciendo, se vayan replicando en otros ayuntamientos, en otras localidades, porque generalmente, o sea, el cambio y los resultados han sido estupendos. Así que, nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos por vuestras ponencias. Vamos un poquito mal de tiempo, pero vamos a abrir, 2 minutitos de preguntas por si hay alguien de los asistentes que quieren preguntar. Vale, perfecto. Un momento, porque no sé si tenemos micro inalámbrico. Un momentito. Te lo agradecemos en nombre de las familias, porque yo realmente represento a las familias. Es verdad de que tu trabajo ha sido espectacular. Esto es lo que nosotros necesitamos, gente con coraje para no es solo mío. Sí, yo voy respaldado ahora hablaré de la terapia ocupacional. Ahora hablaré.
Entonces, bueno, en ese sentido, pues animo a todos los profesionales que nos ayudéis, que tengáis ese ímpetu que siempre nos vais a tener al lado, siempre. Y por otra parte, pues yo no conocía la terapia ocupacional, me la presentó Inma. Yo pensaba que, bueno, pues como persona que llevo tantos años en esto, más de 25, pues bueno, la terapia es fundamental, o sea, esto es así. La terapia ocupacional tiene que estar siempre, desde que nacen hasta el programa de seguimiento que le llamo yo, hasta la edad adulta. Es cierto y agradezco muchísimo y tenéis todo nuestro apoyo. Creo que es necesario la terapia ocupacional, lo he vivido en mi propia asociación porque he contratado una terapeuta ocupacional y creo que es algo nuevo que se confunde. Yo la primera que lo confundí y desde luego cuando vino Inma a hacerme y lo presentó me di cuenta que estaba tremendamente equivocada, nada que ver con la psicología, nada que ver con la pedagogía, es algo mucho más importante. Y me tengo que ir porque tengo un asunto familiar, pero no sin deciros que nos tenéis aquí, que además el empoderamiento de las familias es fundamental y creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien. Yo estoy plenamente, decidida dentro de lo que es el CERMI a apoyar a la terapia ocupacional. Creo que es algo fundamental para el seguimiento desde que nacen. Además hay unos huecos grandísimos, por lo cual los necesitamos. Y nada, era deciros esto porque me tengo que marchar y muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas o alguien quiere decir algo. Vale, Inma, y después damos paso a la pregunta. No, Vale. es ahí. Ya en la... ¿Qué requisitos tendría que tener un terapeuta ocupacional en cuanto a estudio exacto para poder ir a un cole a trabajar? Ser terapeuta ocupacional, o sea, al final lo que valoramos es funcionalidad y eso está en nuestro ADN y lo importante es que lo hacemos en un entorno natural, que eso nos da muchísima información, muchísima. Sí que es verdad, si me preguntas a mí, pues bueno, a mí me ha ayudado mucho pues la formación en el modelo de la integración sensorial, también en el modelo DIR, por ejemplo, el modelo DIR, que es muy respetuoso, que a la hora de poder explicar cómo relacionarse con el alumno desde muy pequeñitos para tener en cuenta todas las capacidades que se necesitan para ir desarrollando habilidades como el relacionarte con tu compañero, el pedir necesidades, etcétera. Para mí ha sido muy importante. Cuando explico a veces a lo mejor es más relacionado con aquellos alumnos, el DIR no tanto para alumnos con dificultades motoras, sino de relación y de comunicación. Cuando explico este modelo a las familias o a los especialistas, a una L o a un PT, siempre es como que les hablo mucho así la luz de decir, es verdad que relacionándome de esta manera puedo tirar mucho más del niño. No sé, y luego experiencia, o sea, yo este año, después de llevar 20 años trabajando en la infancia, para mí ha sido canutas, o sea, me lo he pasado fatal y he tenido que volver a actualizarme en todos los aspectos, entonces yo creo que bueno, eso al final lo vas aprendiendo un poco también por la experiencia. Y, por ejemplo, ahora se ha hecho en Ribarroja, si se quisiera hacer en pueblos de la Comunidad Valenciana. Si me pregunto, perdón. Claro, sería hablar con el colegio, hablar con el ayuntamiento de dicho municipio, cómo se tendría que proceder. Si preguntas a nivel administrativo, aquí tenemos al jefe de personal no docente de la DHI, ¿vale? Y te dirá probablemente que tengas la licenciatura en regla. Creo que también tienes que estar colegiado en la Comunidad Valenciana para poder trabajar y además apuntarte las bolsas que se abren de consellería para estar en ese momento, en el momento adecuado que se buscan o se solicitan o se abre un concurso para acceder. Otra cosa es los proyectos que nacen a nivel local como es este, que ya se buscan a partir de empresas, a partir del colegio oficial. Pero
a nivel de consellería, si es un terapeuta de consellería, tienes que estar en las bolsas de personal no docente de la consellería. Pero de consellería de igualdad, no de sanidad. De educación. De educación. De todas formas, es una pregunta que le podéis dirigir a Luis Morán. Justo iba a decir yo eso. Esto es un proyecto local, como el de Ribarroja es un proyecto local y como otros, que deberían ser realmente de consellería, que esperemos que algún día sean de consellería, pero que igual, como luego Luis, que es nuestro representante en este momento de la consellería, va a tener ponencia, él nos va a contar cosas, igual van relacionadas con esta o no, no lo sé, me imagino. Esta pregunta igual guárdala, no la olvides y se la hacemos entre tú y yo también se la quiero hacer a Luis después, si os parece. Yo, si me permitís un inciso, le quería hacer un comentario a Luis, porque es el representante, porque lo ha comentado Rosario, ¿vale? que ha tenido que irse, pero están anunciando, pues eso, que ya hay un terapeuta en cada UEO y es previsible que haya uno, que acudan a los centros específicos. Voy a seguir con ese atrevimiento que ha dicho esta mujer, ¿vale? Y yo voy a hacer un alegato en lugar de construir la casa por el tejado, vamos a construir por los cimientos y vamos a implementar a esos terapeutas en el centro de la batalla, que son los centros educativos. Y a partir de ahí ya iremos subiendo a las UEOs y al personal especializado, porque solo desde ahí y desde los proyectos locales de ayuntamientos, de los colegios, vemos lo que se necesita, porque no enseñaremos lo que queremos, enseñemos lo que necesitan. Y hay veces que la administración funciona al revés, de arriba a abajo, cuando el poder y las reformas salen de abajo a arriba normalmente. Nada, simplemente eso. Hola, ¿se me oye? Sí. Yo también me guardo esa pregunta. Pero bueno, yo quería preguntaros también un poco en relación a algo que ha dicho ella, si esa confusión que todavía hay a veces con lo que puede aportar la terapia ocupacional, que yo tengo muy claro que somos necesarios. Yo vengo de otra comunidad autónoma, soy de Aragón, entonces allí estamos lidiando con nuestras propias historias y una de las cosas importantes y que nos preocupa es esa confusión entre competencias de diferentes profesionales que creo que todos tenemos cabida en el sistema y que cada uno va a aportar una cosa diferente, pero que a nosotras nos está costando mucho por eso precisamente, ¿no? Entonces yo también comparto el hecho de que a veces cuando no se conoce, en cuanto se conoce es como wow, pero claro, también saber si desde dentro, una vez que habéis estado allí, un poco esa diferencia entre competencias como que se ha podido resolver o no. Entiendo que sí, pero bueno, me parecía interesante preguntaros. Mira, yo he tenido la suerte de estar en un centro de escolarización preferente de aquella época, ahora no tienen esa nomenclatura, ¿vale? Y tener un fisio, Raquel Collado Ávila, y de repente llegar una terapeuta fantástica, estupenda y maravillosa, que se llama Aida Ruiz Pérez y que tenía que haber colaborado hoy, pero por circunstancias no podrá venir, que era terapeuta ocupacional y fisio. No hubo ningún problema, cada una sabía lo que tenía que hacer y además iban en comunión las dos. Hay que solicitar material, un material que lo necesites tú y lo necesito yo. Cuando se reformuló el aula, Aida sabía muy bien su papel, cuál era, y Raquel, la fisio, también. Sí que es cierto que desde determinados colectivos de fisio, a los que adoro, porque también he trabajado muchísimo con ellos y me han ayudado a la formación que yo tengo. Yo soy hoy en día gracias a las personas de la educación no formal. Mi cabeza piensa de esta forma la educación porque yo he trabajado o porque me han formado personas que no estaban en el mundo educativo, así os lo digo, ¿vale? Entonces, cada una sabía muy bien lo que tenía que hacer y cada una tiene sus competencias. Cuando uno hace una valoración, para empezar, para ver dónde nos encontramos, voy a hablar con un caso, ¿vale? De un caso en concreto. Cuando uno hace una valoración, y aparte de una valoración funcional en función de la CIF, cada uno sabe dónde está su dominio de actuación. No hay problema, no hay transferencia, hay una comunión y una transferencia de conocimientos todos juntos para aportar. Y luego la intervención es igual que dos docentes trabajan en codocencia, dos profesionales de especialistas de apoyo a la inclusión trabajan desde su perspectiva para colaborar. El gran trabajo es que yo tengo mi planificación como profesional terapeuta y tú como fisio
pero eso no es un objetivo de trabajo del alumno, eso no tiene que estar en las programaciones personalizadas del alumno. El gran trabajo hoy en día es hacer ese engranaje y ese volcado a los saberes, a los criterios de evaluación y a las competencias específicas del LOE. Ese es el trabajo, que tú como terapeuta vas a hacer esto, pero eso cómo se vuelca en el área en infantil, en las 3 grandes áreas de infantil y en los saberes, ¿vale? Igual que el fisio. El fisio no tiene, hace una rotación de cadera no, es las posibilidades de acción del propio cuerpo y eso es una competencia específica del área de ya lo diré, de armonía, ¿vale? Es que ahora en este momento me he quedado out. Ese es el trabajo y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ya os digo que he tenido la gran suerte de trabajar con los 2 perfiles profesionales y no ha habido ningún problema, ¿vale? Y también depende mucho, como en cualquier sitio, Loreto, te puedes encontrar en sanidad con compañeros que, no sé, en una unidad de daño cerebral donde también no se trabaje de forma coordinada, aunque generalmente se trabaja de forma coordinada, ¿eh? Yo creo que la dificultad la tenemos más a nivel institucional, donde saben que esas necesidades se tienen que cubrir, pero a nivel económico pues supondría un gran cambio y no se está haciendo. Y la justificación es, bueno, pues hay otros profesionales que lo están haciendo, pero lo están haciendo sabiendo que no es su función. O sea, eso también es verdad. Claro, sí. O sea, pero yo creo que es hasta que no tengamos ese reconocimiento institucional, que sean, o sea, entran terapeutas ocupacionales dentro de los centros, luego allí ya fluye el trabajo, porque al final el objetivo común es el mismo y es el que haya inclusión en las aulas. Esta semana a mí me comentaron unas compañeras fisio, todas emocionadas, que estaban haciendo las adaptaciones de un niño que estaba amputado de ambos brazos. Y me dijeron, sé que es el trabajo de terapeuta ocupacional, pero no lo hay. O sea, y esa es la realidad con la que nos encontramos, que lo están haciendo porque les nace el que realmente ese alumno no se pierda ninguna oportunidad de aprendizaje de la que hablábamos, pero saben realmente que no es su función. Bueno, como vamos un poquito más de tiempo, no sé si hay más preguntas, pero si no, ahora vamos a hacer una pausa café. En esta pausa café podemos seguir charlando, preguntándole a Diana, a María. 10 minutitos, ¿vale? Son las 11:25, hay 35 aquí dentro, ¿vale? Aunque os iremos llamando. Venga.